La isla hermosa con Paco Nájar. Descubramos juntos las peculiaridades y maravillas que esconde Taiwán, así como su vibrante pasado y presente. Hola queridos oyentes, bienvenidos a La Isla Hermosa, aquí en Radio Taiwán Internacional. Mi nombre es Paco Nájar, ya me conocen, en esta ocasión para conversar sobre una causa estudiantil universitaria de larga data que recientemente ha vuelto a ser el foco de atención. A través de una conferencia de prensa celebrada a finales de abril pasado, líderes de la Federación Nacional de Estudiantes Universitarios de Taiwán, acompañados por legisladores, han vuelto a hacer un llamado al levantamiento total de las restricciones horarias para el acceso a los dormitorios universitarios, un sistema que aún mantienen muchas instituciones de educación superior del país, pero que, afirman los estudiantes, va en contra de su autonomía y restringe sus derechos como ciudadanos adultos. Enseguida les cuento el contexto de este reclamo, los antecedentes históricos, las opiniones de legisladores y lo dicho por el Ministerio de Educación. En Taiwán es muy común que las instituciones de educación superior, universidades, posean como parte de su infraestructura edificios de dormitorios en los que sus estudiantes, provenientes de otras ciudades o condados del país, puedan residir durante los semestres académicos. Se proveen cuartos para 6, 4 o 2 personas, y baños y otros espacios básicos, y siempre en edificios separados, ya sean hombres o mujeres. Décadas atrás era usual que estas residencias universitarias tuvieran un, digamos, toque de queda, un sistema que obligaba a los estudiantes a volver a sus dormitorios antes de cierta hora, so pena de no poder ingresar pasado aquel límite horario, por ejemplo la medianoche, y o recibir otras penalidades, acumular amonestaciones, notificar a los padres y hasta la expulsión de la residencia. En 2011, cerca del 80% de las universidades del país, unas 90 instituciones, mantenían restricciones de esta índole. La solicitud de los universitarios de levantar estas limitaciones de acceso ha sido un tema constante. Luego les contaré de un caso emblemático de 2016. Pero vemos que esta exigencia estudiantil aún no ha sido cabalmente cumplida. Hoy por hoy aún hay 69 universidades que mantienen cierto esquema restrictivo de esta índole. El 29 de abril, la Federación Nacional de Universitarios de Taiwán, junto con el Consejo Estudiantil de la Universidad Cristiana Zhongyuan en Taoyuan, organizaron una conferencia de prensa donde pidieron la suspensión de todos estos sistemas de restricción de ingreso, pidiendo que se respete la autonomía de los universitarios, en tanto y en cuanto ellos ya son ciudadanos adultos, mayores de edad. Juan Liangteng, responsable del Comité de Derechos Estudiantiles de la Federación, explicó que de las 69 instituciones de educación superior en Taiwán que mantienen políticas restrictivas en sus residencias, 7 son universidades nacionales y 62 son privadas, y además la mayoría son instituciones de educación técnica o de ciencia y tecnología. Juan apuntó también que incluso hay 2 instituciones que solo mantienen estas restricciones de ingreso a dormitorios para sus estudiantes internacionales. En total, dijo él, el 49,64% de universidades del país, digamos la mitad, aún implementan estas restricciones de acceso. El presidente del Consejo Estudiantil de la Universidad Cristiana Zhongyuan, Shi Youfeng, desestimó la justificación de estos controles de ingreso bajo argumentos de seguridad, que él describió como un despropósito, como colocar la carreta delante de los caballos. Además, dijo que no debería existir una diferencia normativa entre universidades nacionales, es decir, públicas, y las privadas, y dijo que los derechos estudiantiles no pueden ser jerarquizados.
El presidente de la Federación Nacional de Universitarios de Taiwán, Chen Yuren, resaltó que los estudiantes universitarios son legalmente adultos y, por tanto, deberían poder gestionar su tiempo de manera independiente o autónoma. E hizo notar algo que es también muy interesante. Las restricciones de acceso a los dormitorios afecta sobre todo a estudiantes con dificultades económicas, porque son ellos especialmente quienes toman trabajos de medio tiempo, por ejemplo de mesero o cajera en restaurantes o establecimientos comerciales, para así solventar parte de sus gastos. Y, en consecuencia, regresan algo más tarde a sus residencias, una vez su turno laboral ha concluido, y esto perfectamente puede ocurrir ya bien entrada la noche. En estos casos, la presión por retornar a los dormitorios antes del límite horario, digamos la medianoche, podría incluso aumentar el riesgo de accidentes de tránsito. Chen Yuren cuestionó con estas palabras la pertinencia de la existencia de estas restricciones. ¿De verdad este trato diferenciado forma parte de la forma en que estas universidades entienden su gestión? ¿Es esto lo que el Ministerio de Educación espera o considera aceptable? La Federación Nacional de Estudiantes de Taiwán hace un llamado a que el Ministerio afronte frontalmente el problema de las restricciones horarias en los dormitorios de estudiantes, defina una postura clara y garantice la igualdad en los campus universitarios, de modo que los estudiantes con menos recursos no tengan que volver corriendo para no infringir el horario y que todos puedan gestionar su tiempo con autonomía. La conferencia de prensa tuvo también presencia de representantes políticos. La legisladora del gobernante Partido Democrático Progresista, Wu Si-yao, recordó el llamado incidente Cenicienta, ocurrido en 2016 en la Universidad Católica Fu-Ren, señalando que, pese a haber pasado casi una década, el problema persiste en muchas instituciones. ¿Qué ocurrió en aquel caso? Esta casa de estudios mantenía una restricción de ingreso a los dormitorios hasta la medianoche solamente para las estudiantes mujeres. La disputa entre la comunidad estudiantil y las autoridades de esta universidad por esta situación ya venía arrastrándose desde hacía 7 años, hasta que a finales de mayo de aquel año los estudiantes iniciaron una huelga de hambre exigiendo el levantamiento de estas restricciones para las mujeres y el trato igualitario respecto a los varones. Luego de más de 72 horas de iniciada esta protesta, las autoridades universitarias respondieron y en una sesión de su asamblea, con votación de 90 a 51, se decidió que a partir del siguiente año académico quedaban sin efecto todas las restricciones de ingreso a residencias estudiantiles para las mujeres y se daba la autonomía de acceso a los propios estudiantes. La legisladora Wu Si-yao instó a las universidades a adaptarse a los tiempos, especialmente considerando que la legislación civil ya ha reducido la edad legal de mayoría de edad de los 20 a los 18 años. Esto se decretó en 2020, a finales de aquel año, y entró en efecto en 2023, por lo que, argumenta Wu Si-yao, las instituciones de educación superior deberían adoptar una visión y gestión que reconozca y confíe en la madurez de sus estudiantes. El legislador del Kuomintang, Ge Rujun, coincidió en la crítica al sistema, diciendo que es un modelo desfasado, que no se ajusta a la lógica, que es injusto y que tampoco garantiza una mayor seguridad. Al día siguiente de esta conferencia de prensa, el ministro de Educación, Zhong In-yao, se pronunció sobre el asunto y dijo que las universidades son las que, cada una a través de sus comités de gestión de dormitorios, deben resolver este impasse con los estudiantes, tomando en cuenta las leyes y las necesidades de la comunidad estudiantil. Así que este es el panorama de la discusión sobre las restricciones horarias en las residencias universitarias en Taiwán, que continúa. Queridos oyentes, hasta aquí llegamos hoy en La Isla Hermosa. Mi nombre es Paco Nájar y conmigo será hasta muy pronto, aquí en Radio Taiwán Internacional. Buen inicio de semana.